Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa Apúntalo, en donde estamos ofreciendo una conclusión a la actividad muy exitosa de la APU, el voto universitario 2020, para darle fin a esta gesta de la APU. Tengo el enorme placer de contar con el equipo, parte del equipo, nos falta una sola persona de los que trabajamos en el proceso de entrevista de los 5 candidatos que aceptaron participar del voto 2020. Yo fui parte de ese equipo, así que en esta ocasión no tan solo voy a estar de moderador, sino que voy a estar también, voy a participar de esta conversación que vamos a tener, de este análisis sobre cuáles fueron las respuestas que dieron los candidatos y la candidata, y cuáles fueron nuestras impresiones. Así que le doy la bienvenida, una calurosa bienvenida al compañero presidente de la APU, el profesor Ángel Rodríguez de Calley. Saludos, José Raúl, saludos al resto de las compañeras y compañero Agustín. Sí, a la compañera presidenta del capítulo de la APU de Calley, la compañera María del Mar Rosa, bienvenida. Hola, gracias por tenernos aquí. A la compañera presidenta del capítulo de Ciencias Médicas de la APU, la compañera Lida Horta, bienvenida. Saludos a todos, encantada de poder compartir con ustedes este espacio. Y al compañero profesor Agustín Irizarry de Mayagüez. Saludos, gracias por la invitación al programa. Es la primera vez que tengo un Apúntalo con tantos invitados, así que es un placer tener este formato Y un reto. y un reto y tener esta conversación. ¿Cómo lo vamos a organizar? Me imagino, José Raúl, Sí. que debemos tener como 4 horas para el programa de hoy, porque tener 5 profesores universitarios en el mismo sitio, esto es... Porque qué bueno que lo menciona, porque exactamente es parte de la organización que tenemos. Como en este espacio radial, aquí en Radio Universidad, solamente tenemos una media hora. Cuando terminemos este programa, vamos a despedirnos de nuestro público radio oyente, pero esta conversación no va a concluir ¿verdad? En este formato de la radio, sino que este programa también se está grabando en video y en audio, y va a ser colocado a nuestra plataforma en YouTube. Tan pronto acabe este programa por aquí por Radio Universidad, van a poder inmediatamente ir a YouTube, programa Apúntalo, busquen el minuto 28, el minuto 30 y van a poder continuar esta conversación con nosotros. Así que, por favor, tan pronto terminemos aquí el programa en la radio, conéctense a nuestra plataforma en YouTube para que no se pierdan toda la discusión. También vamos a organizar este análisis por temas, como ya lo presentamos en un programa anterior de Apúntalo. El formato de las entrevistas a los candidatos y a la candidata a la gobernación se dio en torno a 6 grandes temas. El primero fue el rol de la Universidad de Puerto Rico en su proyecto de país, el tema del presupuesto, el tema del acceso a la educación, el tema de la reforma universitaria, el tema de retiro y el tema de la negociación colectiva. Así que vamos a ir tema por tema, y vamos a ir reaccionando a, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijeron y cuáles son nuestras impresiones sobre lo que presentaron estos candidatos? Así que comenzamos con el primer tema, el tema del rol de la Universidad de Puerto Rico en su proyecto político de país. El que quiera romper el hielo, rompe el hielo. Mira, José Raúl, si me permite, ¿verdad? Yo, como soy aprontado, yo me zumbo rapidito. Es bien interesante, ¿verdad? Hablando en términos generales de las entrevistas, que me pareció bien interesante. Primero, que hay que reconocer que por lo menos hemos ganado el respeto de las candidatas y los candidatos a puestos políticos, que todos y todas estuvieron en la mejor disposición tan pronto se le hizo el contacto de participar con nosotras y nosotros en un programa de la APU, con la excepción de Pedro Pierluisi, que siguió pichando, como dice la hija mía, que siguió dándole larga y siguió diciendo sí, 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 y en realidad nunca quiso participar. Y finalmente, para que todo el mundo sepa, la razón por la que Pedro Pierluisi no está en las entrevistas es porque Pedro Pierluisi y su equipo de campaña no quisieron participar. Ellos pueden plantear un montón de cosas, pero que quede claro que le dimos un espacio de tiempo de 2 semanas, como a todos los demás candidatas y candidatos. 3 semanas, disculpe. Y le planteamos a todas las candidatas y candidatos, a la hora que usted quiera, hacemos la entrevista. Es decir, estamos todas a la disposición de acomodarnos, y no quiso. Así que, más allá de ese caso particular de Pedro Pierluisi, que lo ha hecho con otros sectores también, con otros grupos
afines también, compañeros y compañeras que hemos estado encontrándonos en muchos espacios, ha hecho lo mismo. El resto de las candidaturas, el resto de las personas que están corriendo tratando de ser el próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico, fue de la mayor disposición. Y esto no lo digo porque sea un asunto bueno de las candidatas y los candidatos, sino porque esto quiere decir que la universidad, hablando de ese asunto del rol de la universidad, se ha demostrado en estos años que la universidad es importante. Y como es importante, las candidaturas tienen que bregar con el asunto de la universidad. Y eso a grosso modo, de manera más general, me parece bien importante, que es una constante entre todas las candidaturas a la gobernación de Puerto Rico en las elecciones de noviembre. Sí, Ángel, Eso en términos generales. qué Sí. bueno que mencionas eso, porque efectivamente se me pasó que lo quería efectivamente comenzar mencionando, ¿verdad? Porque atendiendo la pregunta de por qué hay 5 y no está ese sexto candidato. De hecho, hay un séptimo candidato que me gustaría que mencionáramos también, porque cuyas propuestas, o sea, sus propuestas van a estar en la página de Facebook de la APU, pero sobre Pierluisi quiero añadirle también que no tan solo se le concedió ese plazo, sino que el día antes de comenzar a proyectar, a subir estas grabaciones a diferentes plataformas de las redes sociales, cuando el equipo se comunicó para preguntar, para decir, para protestar, porque nosotros ya estábamos diciendo que no había aceptado la invitación, le dimos una nueva oportunidad de que se grabara y no nos contestaron esa invitación tampoco. Y quiero decir algo más que quiero que lo tengan presente, a ver cuál es su reacción. Yo, haciendo el cálculo y análisis de estos 6 candidatos a quienes le hicimos el acercamiento para las entrevistas en video en este formato, los 5, los 4 y la quinta que aceptaron, todos y la candidata son producto del sistema UPR. Pierluisi no. Pierluisi no, claro. Ok. Fíjate, a mí me gustaría retomar eso que terminas de decir, porque no solamente es el hecho, sino que inmediatamente comenzó la entrevista, ellos se identificaron con algún orgullo como ser producto de la Universidad de Puerto Rico. O sea, me parece que ese orgullo, ¿verdad? Esa relación de agradecimiento con la estructura universitaria que les permitió identificarse, educarse y tener un progreso en su vida personal y obviamente en la vida que le ofrecen a su familia, me pareció bien importante. Y todos ellos también identifican y utilizaron, ¿verdad? Una terminología que está muy de moda ahora, la importancia de la universidad como un servicio esencial. O sea, que hay unos elementos que se mantienen consistentes en términos de su visión de la Universidad de Puerto Rico en relación a el proyecto de país que ellos están proponiendo. Y yo creo que esa disposición que tuvieron está vinculada con el compromiso que tienen para poner a la universidad en el centro de sus plataformas también. Y yo creo que fue, o sea, cuando los llamamos, y creo que fue la misma experiencia tuya, Lida, que tú y yo llamamos rápidamente, el día después ya nos daban fecha, ya nos daban horas, siempre fue bastante fácil poner en itinerario, ¿verdad?, todas las entrevistas, excepto con la de Pierluisi, que hablamos con ellos en 3 ocasiones por teléfono, por email, por texto. Nos hacían preguntas, nos decían mañana te damos fecha y no. Y ante la publicación del artículo del periódico Metro, que hace este cuestionamiento, porque Pierluisi ha estado ausente de varias actividades importantes. Otros foros, sí. Nos escribieron para decir, pero es que nosotros no nos negamos, y le dijimos sí, pero nunca nos dieron fecha. Incluso si quieren, todavía tenemos tiempo este fin de semana, y si es a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana tenemos tiempo. Y no, nunca. O sea que la voluntad de reunirse con nosotros no estaba ahí. Así que ese compromiso tampoco está. Es lo que yo creo que podemos llegar a esa conclusión muy fácilmente. Sí. Yo coincido con lo que dicen las compañeras. Me parece bien importante porque cuando nosotros y nosotras hacemos las entrevistas, hay 2 elementos. Es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Y es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, como la presencia o la ausencia. Es decir, en la medida en que no se toma la molestia de buscar espacios para participar en una discusión que a todas luces, y como todo el mundo va a ver en las entrevistas, con todo el respeto, porque nosotros
los planteamientos políticos son desde el respeto. Podemos tener toda la fuerza, todo el elemento de cuestionamiento que es meritorio que tengamos, pero nosotros somos hijos e hijas de la universidad. Y la universidad son espacios de discusión. Y así mismo que se corren las entrevistas y así mismo que se lo dejamos saber. La ausencia nos dice mucho. La ausencia del candidato Pierluisi nos dice tanto como la presencia y las cosas que aseveran las candidatas y los candidatos que hay. Además de eso, me parece bien importante, ¿verdad? Pensando, siguiendo la línea de lo que decía Lida, como todos los candidatos y la candidata plantean como elemento importante dentro de sus proyectos políticos la universidad. Eso quiere decir que nosotros y nosotras, la comunidad universitaria, tenemos que pensar que en efecto el ruido que hemos estado haciendo, la participación activa en los espacios deliberativos tradicionales como en los espacios de lucha en la calle, ha tenido un efecto sobre lo que pasa en la política del país. En otros momentos, la universidad pasaba a un segundo plano. En las elecciones en el 2016, en más de un debate, yo recuerdo tener las discusiones posteriormente y decir, ni siquiera mencionaron a la Universidad de Puerto Rico, ni siquiera hablaron de lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. Ese no es el caso. Y si bien yo no estoy abrogándonos exclusivamente a la APO el crédito por este asunto, pero sí es una de las partes, un granito de arena que uno va poniendo y cómo hemos ido logrando que la situación de la universidad, que entendemos que es fundamental y que en efecto es fundamental, va ganando adeptos y que los candidatos y las candidatas se sienten en la obligación de tomarlo en consideración a la hora de estar hablando, no solamente cuando se entrevistan con nosotras en la APU, sino cuando van al debate público, cuando hablan en las manifestaciones. El menos que puja dijo que no debían haber más recortes. Eso no es suficiente para nosotros y nosotras en la APU, pero es un cambio en la narrativa con respecto a la universidad y eso se puede ver en todas las candidaturas. Y eso me parece bien importante y debemos asumir que este trabajo que hemos estado haciendo ha tenido algunos frutos. Sí. Agustín, me gustaría que reaccionara a esto, pero también me gustaría que cuando reacciones lo vincules entonces, un poco como ya empezó a sugerir María, al tema de rol en su proyecto de país, si te parece. Sí, a mí no me sorprendió que Pierluisi no participara. Me parece que es muy consistente con la posición del partido que él representa, ¿no? Que ha tenido una posición de implementar los recortes más dramáticos que ha recibido la universidad y de esencialmente ignorar la capacidad que existe en la universidad y el uso de los recursos universitarios. Consistentemente, esta administración del desaparecido gobernador José prefiere salir a buscar un experto en otro sitio cuando en la universidad haya muchos, aunque en la universidad haya muchos expertos que ya están cobrando del erario público que pueden aportar. Así que no me sorprendió para nada. En términos de la posición o de la visión que presentaban los candidatos y de su plataforma de gobierno, ¿verdad? Y cuál rol iba a tener la universidad en esto, a mí me llamó la atención positivamente que todos pudieron encontrar unos con mejor articulación, con un plan mucho más creíble que otros, pero todos encontraban un rol de importancia de la universidad para alcanzar sus metas políticas, ¿verdad? O su visión del país. Algunos no eran muy cónsonos sus posiciones con relación a lo que hace y lo que debe hacer la universidad, por lo menos esta es mi percepción, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que decirlo, en los candidatos, por ejemplo, Dalmau y Lúgaro, me parece que articularon muy bien cuál es su posición con relación al uso de los recursos universitarios y de la visión que tenemos en la APU de lo que es y debe ser la universidad y cómo se desarrolla una universidad al servicio del país. Yo hice una escala numérica, ¿no? Los profesores de ingeniería todos lo llevamos a números y pues no puedo saltar fuera de mi piel, ¿no? Así que yo le di 5 puntos a cada uno. El próximo en su articulación, que me pareció una buena articulación, fue Delgado. Charlie Delgado hizo una buena presentación sobre cómo
desea usar los recursos que están en la universidad. Quizás no es 100% la visión que tenemos nosotros en APU de lo que es y debe ser la universidad, pero sí tiene una cantidad de componentes importantes de lo que es la universidad hoy en día y de cómo se puede usar y mejorar. Molina no me pareció tan acertado, ¿no? Su visión de la universidad él hablaba de reestructurarla como una cooperativa. A mí me quedó claro que significa hacer eso. Y finalmente, pues, Vázquez no me gustaba su posición de que está de acuerdo con la universidad hasta que no está de acuerdo. Entonces, hay unos elementos científicos sobre cómo son las cosas, pero eso está bien, exista esa ciencia, pero nosotros no vamos a hacer eso. Y eso surgió más de una vez y me parece que eso no está alineado con lo que es la universidad. La universidad dice, bueno, nosotros hacemos un análisis, hacemos un estudio, estos son los datos y pues, si vas a tomar decisiones basadas en los datos, pues estos son los datos. Si no se alinean con tu ideología, bueno, pues lo sentimos mucho, pero esos siguen siendo los datos. Así que el problema sí particularmente que todo. Y el problema María. particularmente con lo que trae César Vázquez, que tiene que ver con la definición per se de lo que es una universidad, que es un espacio de diversidad, es un espacio para que el ser humano aprenda la diversidad humana y la respete. Entonces, si ya de por sí confrontamos esa definición de la universidad, pues entonces el rol que la universidad puede jugar en su plataforma es problemático para Es bien limitado. Es bien limitado. Aunque él planteaba, como dijo Lida originalmente, que él es formado en la universidad y que está orgulloso de la universidad y que es amigo de la universidad, sí traía unos elementos de cómo y qué es una universidad que realmente no son del todo compatibles con lo que nosotros pensamos que es una universidad. Y de ahí Fíjate, fue Agustín, Lida, no, sí. que, sí. es que me parece que en relación con lo que tú mencionas, hay un elemento aquí que tal vez explica esa ¿verdad? Ese enunciado que tú terminas de hacer, y ya moviéndonos tal vez un poco a la parte de financiamiento. O sea, tú tienes que identificar, ¿verdad? ¿Qué elementos tú vas a utilizar para proteger, para darle mantenimiento a esa institución educativa de la que tú, pues, con la que tú te relacionas, ¿verdad? Y entonces, en términos de el elemento, en el caso del doctor Vázquez, cuando él empezó a identificar todo lo que él quería hacer, pero le añade precisamente un pero a cada una de las cosas que él quería hacer. Bueno, yo creo que la universidad es el proyecto educativo para el país, ¿verdad? Pero tenemos que buscar un financiamiento tan teniendo en cuenta la situación del país, ¿verdad? La situación económica del país. Y si tú subeditas a cada una de las iniciativas que tú planteas, el que vas a depender de la Junta de Control Fiscal o de la situación económica del país y no logras articular cómo tú la vas a proteger pese a, ¿verdad? Hay unos mecanismos que otros candidatos y candidatas identificaron. Así que a mí me parece que en términos de el doctor Vázquez, esa fue una de las grandes limitaciones. O sea, que todo está subeditado literalmente a la Junta de Control Fiscal. Y eso es algo que la APU ha estado batallando por muchísimo tiempo, que ha logrado incidir en unos elementos donde todo el mundo pensaba que eran impenetrables, y que entonces me da un poco de pena que el doctor Vázquez no haya podido seguir esa secuencia de eventos y reconocer que sí se puede incidir y que él como gobernador del país podría comenzar con unos esfuerzos para proteger a su universidad. Y de hecho, Charlie Delgado también, porque cuando le hacemos la pregunta de cómo protegería el presupuesto ante la Junta de Control Fiscal, toda la respuesta es convencerlos. Bueno, los demás candidatos dieron opciones reales, dieron, vamos a pasar legislación para disminuirle el presupuesto, vamos a cabildear en Washington, en el Congreso, para poder sacarlos. Entonces, esa idea de que vamos a convencer a Yaresco
para que trate bien a la universidad, si todo el plan de Charlie Delgado, que no estuvo mal, para la Universidad de Puerto Rico está supeditado a convencer a Natalie Yaresco y a los sujetos de la Junta de Control Fiscal, pues yo creo que tiene un gran problema en las manos entonces, ¿no? Ángel. Que a mí me Hay parece 3 de los candidatos que hablan de la universidad. Perdóname, Agustín, es que me parece interesante, ¿verdad? Porque el resto de los candidatos y las candidatas en estas entrevistas que nosotros hicimos tienen una posición mucho más valiente, pues, y esto es un juicio que estoy adjudicándole yo, mucho más valiente con respecto a la Junta de Control Fiscal. Y uno puede pensar que en el caso de Eliezer Molina o Juan Dalmau o Alessandra Lúgaro, en el caso de Alessandra Lúgaro, esto no es lo que ha planteado en la narrativa pública, pero en la medida en que las posibilidades de triunfo electoral, y esto es un análisis que yo hago por acá, pues me puedo dar el lujo de ser mucho más valiente con la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, se derrota ese argumento en la medida en que tanto César Vázquez como Charlie Delgado, salvando las diferencias entre ambos, asumen una posición bastante pusilánime con respecto a la Junta de Control Fiscal. De hecho, ambos en un momento dado en las entrevistas, como pueden ver en las entrevistas de ambos, es casi como levanto las manos y dice, mira, pero lo que pasa es que aquí no se puede hacer nada, ellos son los que determinan. Y eso a mí me pareció interesante, sobre todo porque si uno analiza que nosotros y nosotras en Puerto Rico llevamos 4 años con la Junta de Control Fiscal, y la Junta de Control Fiscal no ha hecho ninguna diferencia en el país. La situación económica no ha mejorado, la deuda no se ha pagado, es decir, estos 4 años han sido perdidos en términos de desarrollo económico, o incluso viéndolo desde la perspectiva del endeudamiento, tampoco han resuelto absolutamente nada. Es decir, la Junta de Control Fiscal se ha llevado millones de dólares y no ha hecho nada. En algún momento tú tienes que decir, cualquier persona que intente gobernar el país, tienes que decir, bueno, de alguna manera tengo que hacerle frente porque esto no está funcionando. Decía Einstein que solamente un idiota sigue haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Pues entonces me parece que los políticos en Puerto Rico, les estoy diciendo idiota en términos generales, pero es citando a Einstein, que eso me da un leeway más amplio, ¿verdad? Siguen haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Y eso me pareció interesante. Ahora, yo les quería hacer una pregunta, ¿verdad? Tomándole el puesto a José Raúl. A mí me parece que todos los candidatos y las candidatas, y quiero ver lo que ustedes piensan, de alguna manera dijeron, no, a la universidad hay que ayudarla. ¿Cuánto confían ustedes? Estoy pensando cuál sería mi respuesta. Y ustedes que hicieron las entrevistas conmigo, que hicimos las entrevistas juntas, ¿cuánto confían ustedes en esos comentarios que hacen? Porque todos los candidatos y las candidatas se pintaron como que son los más pro universidad. Mira, Ángel, déjame coger, ya que estás cogiendo el puesto, como tú dices, moderador, déjame coger, porque es que esa pregunta que tú haces me parece genial porque me tiras el pie forzado a lo que yo quería decir exactamente sobre este tema. Y es algo que nosotros ya discutimos. Cuando comenzamos a presentar esta primera pregunta de cuál es el rol de la universidad en su proyecto de país, nosotros nos dimos cuenta que esta pregunta realmente toca a todos los demás que hablamos, ¿no? Y entonces, eso es bien interesante porque, como tú decías, Ángel, en una entrevista que te hicieron en la radio, todo el mundo defiende la Universidad de Puerto Rico porque todo el mundo está a favor del Día de las Madres. Y es como, ¿verdad? No defenderla es como decir que no te gusta el Día de las Madres. Y entonces, una cosa es decir, no, la Universidad de Puerto Rico es esencial para mi proyecto de desarrollo de país. Pero entonces, cuando le pides carne, ahí yo difiero de Agustín. Hay unos que tenían carne y otros que no tenían nada, ni hueso. No había ni hueso. Y entonces, ahí es donde... Entonces, si es para... Quiero traer el asunto de que hay 3 de los candidatos que hablaron de la universidad como servicio esencial. Y dentro de la estructura absurda de promesa, ¿verdad? Si tú eres un servicio esencial, entonces se supone que el gobierno se ocupe de pasarte el dinero que tú necesitas. Eso es trabajando dentro de las posibilidades que te imponen la situación de colonia en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, si tú reconoces y tú decides empujar a que se tiene que reconocer la universidad como un servicio esencial y le pones acción a eso, y ahí es que se separan de los 3 candidatos, hay 2 que salen al frente, que son Dalmau y Lúgaro, que dicen, no, yo voy a dar la pelea por ir a donde sea que haya que ir para que en la universidad no solo se defina como un servicio esencial, sino que se le dé el dinero que requiere un servicio esencial. Y ahí Charlie Delgado pues dice, sí, es un servicio esencial, pero entonces, como dice como dice María del Mar, él dice que hay que convencer a la Junta
de control fiscal. Bueno, si ningún servicio en Puerto Rico ha sido clasificado como esencial. O sea, en Puerto Rico, la misma Junta de Control Fiscal le pagó a un consultor que vino y después de cobrar millones, lo único que dijo es que lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico es que no se destina ningún servicio como esencial, o sea, ni la salud, ni la seguridad, ni que tengamos agua, ni luz. O sea, a nosotros nos conviene no tener servicios esenciales. O sea, esa barbaridad la dijo la Junta de Control Fiscal. Claro. Esa es la posición oficial de la Junta de Control Fiscal. Pues, si tú tienes ningún candidato es capaz de ir donde la Junta y decirle, mire, eso es falso, aquí sí hay servicios esenciales y lo vamos aquí, y mi administración, la que sea, va a impulsar a que eso se tiene que establecer. Pero eso sería un avance. Claro, solamente 2 de los candidatos, ¿verdad?, plantean que van a luchar porque eso ocurra. Uno lo reconoce, pero no argumenta, ¿verdad?, con la suficiente fuerza, o como a mí me hubiera gustado que dijera cómo es que va a alcanzar que la Junta reconozca, ¿verdad?, cómo va a convencer a la Junta de que la universidad es un servicio esencial. Agustín, los otros dos ni se digan. Candidatos, porque estamos analizando cuáles son los nombres de los dos que Bueno, estamos hablando que Lugaro y Dalmau, a mi juicio, hicieron unas mejores entrevistas y en ese asunto del presupuesto sacan un 5, o sea, están bien alineados con lo que Mira, con la idea de que es un servicio esencial y hay que ponerle los recursos para que se alcancen sus metas. El delegado dice, sí, es un servicio esencial, pero entonces recurre a la idea de que tiene que convencer a la Junta. La Junta no solamente convencerla, la Junta es llevarla a capítulo y decirle, no señores, no, esto que dijo, porque lo dijo un señor que vino de allá afuera y dijo que aquí lo mejor para nosotros es no tener servicios esenciales. Ustedes están equivocados, esto es un servicio esencial. Sí, Lida, perdóname, es que ya estamos llegando al momento que hacemos la transición, así que nos tenemos que despedir de nuestros radio escuchas. El tiempo aquí en Radio Universidad se nos acaba, así que concluimos aquí en Radio Universidad, pero los invitamos a que continúen escuchando esta conversación en el canal del programa Apúntalo en YouTube. Van a YouTube, programa Apúntalo con 2P, y allí van a poder continuar esta entrevista más o menos para el minuto 27 o 28. Búsquenlo y allí nos van a conseguir. Así que nos despedimos. Será hasta la próxima. A los que no se puedan conectar a YouTube, y para los que sí estén por YouTube, seguimos esta conversación. Voy a dejar claro que con las 2 P de Apúntalo no es Pedro Pierluisi, por si acaso. Eso no para nada. Así que, y aprovecho un comentario para que Lida puedas hacer el comentario que querías hacer de la confianza. Es algo que habíamos mencionado cuando estábamos conversando antes de comenzar la grabación, y que yo creo que es pertinente decirlo en este momento, y es que todos esos elementos subjetivos de que si le creemos, no le creemos, confiamos, no confiamos, pues evidentemente no se van a ver no se vieron en las entrevistas que salieron esta semana, que nosotros pues lo hemos comentado entre nosotros, porque nosotros, como cualquier otra persona que vio esas entrevistas, pues tiene sus impresiones y nosotros tenemos las nuestras. E incluso teníamos otras preguntas, somos muy apasionados sobre algunos temas que no se trajeron necesariamente, pero que no lo hicimos porque nosotros habíamos decidido ya un formato y estamos haciendo una actividad a nombre de unos temas que defiende la APU, ¿no? Y entonces pues nosotros mantuvimos ese formato y mantuvimos ese decoro, si queremos decir decoro, ¿verdad? Pero que yo creo que vale la pena mencionarlo porque hay personas que han visto algunas de estas entrevistas y que van a decir, a rayo, ¿cómo no dijiste esto? ¿Por qué no preguntaste lo otro? ¿Por qué no? Bueno, pues había unos límites a lo que nos mordimos la lengua. Ahora tenemos un poquito más de espacio para hablarlo. Ajá. Sí, déjame decirte, o sea, voy a reaccionar a lo tuyo de forma bien rapidita, pero también quiero retomar el punto que quería finalizar en relación a lo que presenta Agustín. O sea, a ese nivel que tú mencionas, es cierto, cuando vieron la identificación de los participantes después del primer debate, nos llamaron y retaron por qué vamos a entrevistar a alguno de ellos. O sea, nosotros mantuvimos unos elementos que ya habíamos acordado de igualdad, porque entendemos que somos universitarios y que la divergencia de opiniones es parte de lo que nos debe caracterizar, ¿verdad? Y entonces no podemos eliminar a unas personas porque están diciendo lo que están diciendo
porque estaríamos nosotros entrando en lo mismo que estamos, ¿verdad? Tratando de el diálogo mejorar. con la diversidad es importante. Correctamente. Y de hecho, no era un debate, era una entrevista. Por eso, aunque a veces nos mordimos la lengua porque quisimos haber dicho mucho más, así es. estuvimos Así abiertos al diálogo. Y yo creo que eso lo respetaron tanto los candidatos como nosotros. Y por eso también no entendemos por qué Pierluisi no vino, porque se lo dijimos. Le dijimos, esto va a ser un ambiente de respeto. Aquí no vamos a maltratar a nadie ni vamos a acribillar a nadie. Esto vamos a dialogar. Yo creo que hemos dejado establecido que la no participación de Pierluisi establece una clara demostración para los universitarios en relación a los elementos que para él son importantes y al rol que él le atribuye a la Universidad de Puerto Rico en el plan que sea que él tiene para este país, ¿verdad? De salir gobernador. Sin embargo, a mí me gustaría identificar, y aunque estoy de acuerdo con lo que menciona Agustín, de que definitivamente la locución y las respuestas que dieron tanto Lúgaro como Dalmau a nuestras preguntas fueron puntuales, positivamente puntuales. También identifiqué unos elementos que me hubiera gustado que ellos desarrollaran más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la restitución de la fórmula, que obviamente la palabra restitución para nosotros es, o sea, ahí nada más tenían 5 puntos, ¿verdad? 5 puntos por decir restitución, ¡pum! Ellos dos los tienen. Me parece que frente a cómo lograr incidir en la Junta de Control Fiscal para lograr ese gran objetivo, ahí se quedaron un poco cortos, ¿verdad? Y no se quedaron cortos porque no tenían suficiente tiempo para desarrollarlo. O sea que creo que aún en aquellos que fueron mucho más puntuales, mucho más incisivos, mucho más maduros en un plan, ¿verdad? En cómo la universidad va a incidir en el plan de país, todavía los encontré un poco no quiero usar la palabra tímidos, pero generales, ¿verdad? En términos de cómo lograr esa restitución y cómo operacionalizar esa situación con respecto a la Junta de Control Fiscal. Y a mí me parece interesante las ideas que surgieron en el acceso a la universidad y en la visión de la universidad. Hubo ideas bien interesantes. Por ejemplo, Charlie Delgado trajo la idea de abrir la universidad a todos los estudiantes, a agrandar la universidad porque parece que él entendía el derecho a la educación como un derecho de acceso que no podemos rechazar a ningún estudiante. Y eso traería unas consecuencias grandes para la universidad también. Y el presupuesto no va a poder solamente convencer a la Junta si tiene ese plan, va a tener que hacer mucho más que convencer a la Junta, ¿no? Me pareció también interesante Eliezer Molina cuando habla de la universidad como cooperativa, ¿verdad? Todavía estamos un poquito dudosos con ese término. Antes de llegar a esa de la cooperativa, y vinculado un poco con el acceso, haciendo la transición hacia el acceso del tema del presupuesto, yo sí pienso, pensando en estos días, porque hemos estado mezclando un poquito el elemento de la confianza, yo estoy agradecido, fíjense, de la honestidad del doctor César Vázquez, que él no tuvo miedo, así mismo como uno está a favor del Día de las Madres, él no tuvo miedo de pararse frente a nosotros y decir... De oponerse al Día de las Madres. De oponerse, es decir, el presupuesto yo no lo voy a aumentar, el país está en quiebra y si yo soy gobernador no esperen, porque yo no creo en aumentarlo. Pues miren, eso es valiente, yo estoy completamente en contra, yo creo que esa es la respuesta equivocada desde el punto de vista de lo que necesita la universidad y el país, pero tuvo la valentía de ser honesto y eso, versus tan fácil que es decir, yo sí creo, ¿no? Un poco la respuesta aquí comparándola con la de Charlie Delgado que hemos estado hablando, que sí está de acuerdo con hacer más amplio, pero si logramos convencer a la Junta, y si no, pues es culpa de ellos, y yo traté, ¿no? Sí, eso quita confiabilidad. O no venir como Pierluisi. O no Pierluisi, ni tan siquiera. O no venir como Pierluisi, no vino. Sí, sí. En términos de la situación con la posición que estableció el señor Delgado, Charlie Delgado, con respecto a los elementos de la matrícula
Ujú. Eso me llamó la atención, porque fíjate que está resucitando dentro de un contexto importante y que me pareció acertado, ¿verdad? Lo que tú mencionaste, María del Mar, de la apertura de la universidad, se le preguntó, bueno, pero eso requiere dinero, y si vamos a abrirla, ¿cómo vamos a financiarlo, etcétera? Y cuando se le pregunta sobre los costos de matrícula, resucita, y esto, ¿verdad? No tiene un punto específico, pero resucitó a la MAI. ¿Ustedes no se acuerdan de la matrícula ajustada a los ingresos? Claro. O sea, Mira, Sí. y Esa eso fue es su bien propuesta. interesante. Y lo de la fórmula, Ángel, deberías mencionar Bien también lo de la interesante. fórmula. Y eso es bien interesante porque la matrícula ajustada a los ingresos es históricamente una propuesta que surge del Partido Independentista puertorriqueño. Y vemos el candidato del Partido Popular retomando la matrícula ajustada a los ingresos. Claro, no nos dio detalles, no sabemos cómo es esa fórmula de matrícula ajustada a los ingresos, pero esa fórmula es del 1972 de un proyecto de reforma universitaria del Partido Independentista e históricamente se ha usado en la universidad por los sectores más a la izquierda, como la Unión de Juventudes Socialistas, el Movimiento Socialista de Trabajadores. El Partido Popular o el candidato del Partido Popular retoma la matrícula ajustada a los ingresos. Sí. Pero, Que siempre Y la fórmula en base a Producto Interno Bruto. Exactamente. Claro, Agustín, él trae una idea de una fórmula diferente, no en base a los ingresos, sino una fórmula basada en Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto, ¿no? Se parecen, no son pero yo no exactamente estoy lo tan mismo. segura que él Pero supiera bien la diferencia. Yo creo que él tiró una fórmula que nos conviene mucho más, pero no sé si a mí no me quedó tan claro que él estuviera, porque cuando le hacemos la pregunta no contestó bien. Hubo un poco pero los números que él ofrece, que era de 1.05 a 1.6, sí corresponden a más o menos, corresponden a los valores en dinero que recibíamos con la fórmula del presupuesto. Tiene seguramente un asesor, una asesora que sí está impulsando algo y él no necesariamente eso pues no estaba tan al tanto. Eso es algo, fíjense, yo creo que y para algo que dijo Agustín, que yo creo que hay que dársela a Dalmau y a Lúgaro. Yo creo que son los dos que mostraron estar mejor preparados, es decir, que conocían mejor a profundidad los temas de cómo funciona la universidad y tener las soluciones y no estaban ni leyendo ni escuchando. O sea, se notaba que estaban empapados y tenían algo que decir. Uno esté de acuerdo o no, ellos tenían algo que proponer. Y a mí me me sorprendió porque en varias ocasiones produjo cifras de la mente, no me parecía que estaba leyendo. Produjo cifras que son cifras reales, o sea, se saben los números, ¿no? Y de nuevo, el asunto de los números es algo muy cercano a mi corazón. Entonces, que él te pueda hablar no solo cualitativamente, sino que te pueda cuantificar las cosas. A mí, correcto. No que esté malo, pero me gusta más. Con el tema de la matrícula, a mí me parece importante, porque aunque Charlie está rescatando esa idea antigua del Partido Independentista, esa idea puede ser problemática, a ver cómo se determina quiénes pagan qué. Claro. Pero a mí me gustó y eso me dio a entender que estaban mucho más preparados cuando Lúgaro y Dalmau dicen, no, la universidad debe ser gratis. Sí. Primero que nada, el costo de matrícula para los estudiantes es una mínima parte del presupuesto universitario, así que eso no se mella. Así que, y es bueno que la gente sepa y que seguir repitiendo que los aumentos en matrícula no hacen mella en el presupuesto universitario. Así que esa excusa que las cosas están mal y por eso tenemos que subir la matrícula de los estudiantes no hace mucho sentido y ellos sabían eso. Mira, y por eso mismo dijeron, no hace ningún sentido cobrarles a nadie, debería ser gratuito. Ese mismo tema. Para dar un ejemplo de a lo que yo me refería hace un momento de lo bien preparados que estaban, cuando Ángel le hace la pregunta, como ejemplo, a Dalmau, sobre si está de acuerdo o no con estos aumentos de matrícula o si él impulsaría que se volviera o se redujera el costo de matrícula, él inmediatamente saltó al tema del costo de estudio versus el costo de matrícula, que eso es un tema de la APU. Nosotros, o sea, que no solamente la matrícula, que hay otros costos. Exactamente. Así que eso fue interesante escuchar porque no se lo pusimos en la bandeja, ellos lo trajeron. Sí, yo quisiera traer algo, hablando de cosas que están cerca del corazón, traer algo de reforma universitaria. Sí, porque bajo ese tema, escuché un apoyo a varios elementos importantes que la comunidad
Universitaria ha estado recomendando como parte del proyecto de ley de reforma universitaria y como parte de reclamos que han sido universitarios de siempre. O sea, el asunto de la gobernanza me pareció importantísimo. Todos lo reconocieron y todos dijeron la palabra gobernanza. O sea, yo creo que ha habido un cambio en el lenguaje, un cambio en la forma de presentar a la universidad y los distintos elementos de la universitario que se ha mantenido consistente en cada uno de ellos. Algunos lo dijeron y lo tiraron como un bombito al pitcher y no cayó en el canasto, pero todos los mencionaron y me parece que eso es importantísimo. Segundo lugar, el elemento de la participación universitaria en la recomendación de personas que vayan a ser parte de la Junta de Gobierno o de como se le llame a ese esquema, ¿verdad? A esa estructura, fue reconocida y fue avalada por todos los candidatos. Me dio un poco de con respecto a la reforma, me parece que uno de los elementos que yo no tuve claro fue la posición del señor Delgado con respecto a la incorporar a agencias gubernamentales y agencias privadas en las distintas en la participación de la universidad. Eso fue Delgado. Sí, Charlie Delgado. Sí. Y esa parte no me quedó muy clara porque como que me extrañó, espérate, pero... Sí, que tienen que decir las agencias privadas. Exacto, claro. Él trajo algo que también podría ser que hubiera un poco de confusión. Él trajo algo dirigido a que el currículo de la universidad fuera más responsivo a la necesidad de la agencia privada. Así que pienso que también hay que ha sido una línea del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, de que la universidad se convierta en una respuesta a lo que necesita las organizaciones privadas, ¿verdad? Y eso pues me preocupó un poco porque la universidad es un poco más que eso, ¿verdad? O sea, todos estos elementos de lo que caracteriza a la universidad, me parece y quisiera pensar que tal vez por cuestiones de tiempo no pudieron, ¿verdad? Agarrar mejor esa terminología y esa relación, pero eso es algo que todos debemos estar pendientes en relación a futuras conversaciones con estos candidatos. Ángel, tú... Mira, a mí me parece bien interesante, siguiendo esa línea con respecto a la reforma universitaria que menciona Lida, es que la impresión que a mí me dio de todas las entrevistas es que la candidata Alexandra Lúgaro, el candidato Juan Dalmau y el candidato Charlie Delgado tenían en la visión general que tienen de su proyecto la universidad como parte importante. Con algunos yo tengo diferencia, ese planteamiento que menciona Lida de Charlie Delgado, de estar la universidad supeditada a los intereses de la empresa privada en uno o en otro momento dado, yo puedo tener diferencias, pero hay un plan con respecto a la universidad. En el caso de los otros dos candidatos, el doctor César Vázquez y el ingeniero Eliezer Molina, es como el Día de las Madres que mencionábamos antes. Sí, claro, la universidad es importante, sí, es importante, pero dentro de lo que me estás planteando no tiene una importancia particular como puede haber sido en estos otros dos candidatos y la candidata de estos otros partidos o movimientos políticos. Esa por lo menos es una diferencia que a mí me pareció bastante notable. César Vázquez, a mí me parece que es bastante monotemático en términos de lo que está planteando y dentro de esos intereses con respecto a la gobernación, la universidad, como gran parte de otras cosas, no son parte fundamental de lo que él quiere. Claro. Hay un interés en términos ético-morales de lo que quiere impulsar con respecto al país y esto es un nuance. Y de hecho, en lo de la reforma, Eliezer Molina se había leído bien la reforma y sí estuvo de acuerdo con la reforma y la nueva ley universitaria. César Vázquez, y que conste que la gente sepa que nosotros, cuando los emplazamos a ellos la primera vez, le enviamos los proyectos de ley, le explicamos todo esto, van a haber preguntas de esto, o sea que le dimos asignación porque somos profesores. Y César Vázquez nos dijo que el día anterior se quedó dormido leyendo la reforma y no la pudo terminar, literalmente. Sí, pero sí hay que decir que hubo 3 candidatos que conocían bien la reforma y cuando le
hicimos preguntas incisivas de lo que nosotros estábamos planteando, porque lo que estamos planteando no viene, que fue lo que yo creo que no entendió Charlie Delgado, esto no viene de 2 o 3 profesores que se sentaron a hacer una reforma, esto viene de una comunidad universitaria y de varios sectores, docentes, no docentes, estudiantes, comunidades aledañas, por 2 años. Correcto. Reuniéndose. Así que esto es un trabajo que conlleva, y eso no lo entendió Charlie Delgado, y por eso no se casó con la reforma. Sí, María, ¿no? Él no se casó. En el caso de Dalmau, él es coautor del proyecto, así que si no se lo ha leído tendría un problema. No, claro, pero no solamente que no se lo ha leído, sino que lo conocen bien. Ahora mencionaron a Eliezer Molina, perdonen, pero Eliezer Molina, y aquí viene el tema que te habías traído de las cooperativas, yo creo que cae muy bien aquí en este espacio. Él descartó por completo este proyecto de reforma porque él tiene su propia reforma, que es convertir la universidad en una cooperativa, que es un proyecto que él no pudo explicar, que entendimos que tiene unas contradicciones terribles, y es de un salpazo sacar la reforma para él crear algo que solamente él lo entiende. Y perdonen, ¿verdad?, mi comentario, pero es que no lo pudo explicar bien. Y nosotros le hicimos preguntas, y yo entiendo que hubo contradicciones cuando él habla de los socios dueños, que somos dueños, pero no somos dueños porque sigue siendo pública. Y cómo va a estar organizada esa estructura administrativa. Eso es algo complicado. ¿Sabes? Yo no lo entendí. Sí, porque pone solamente a los docentes, y se pone un sector por encima de los demás, y eso tampoco al es menos lo que pretende. Cuando vaya y se reúna con otro sector le diga otra cosa, pero eso no lo podemos, no sabemos, ¿no? Podemos ir moviéndonos hacia retiro. Vamos retirándonos hacia retiro. En cuanto a retiro se le hicieron las preguntas del sistema de beneficios. Antes de irnos de lo que yo entendí de Delgado, Carlos Delgado, cuando habló de ese proyecto de reforma, me parece que el énfasis al final de lo que él mencionó. El pelotero. Sí, no, tienes razón. Él dice que lo que quiere es que ese proyecto que viene de la comunidad universitaria, o eso fue lo que yo entendí, no sé si eso fue lo que él quiso decir, que tenía que enseñárselo a otros sectores y que otros sectores comentaran sobre el proyecto. Sectores privados. A mí la impresión que me causó, sectores privados, a mí la impresión que me causó fue que él tiene un conjunto de asesores que tienen unos objetivos sean económicos o de otra naturaleza, que él quiere que le den su opinión, que todavía él no tiene la opinión de este grupo sobre ese proyecto, y que él, antes de comprometerse, quiere saber la opinión de ese otro grupo, de ese otro sector. Esa fue la impresión que me causó. Está siendo generoso, Agustín. No sé si ustedes comparten. Está siendo generoso porque lo que pareció, o lo que yo creí entender, es que mientras por un lado defiende la autonomía universitaria, por el otro está diciendo que hace falta para terminar de construir este nuevo proyecto de reforma universitaria que intervengan sectores que no son universitarios y son del mundo privado. Eso es lo que yo entendí, lo que me pareció entender, pero también no estuvo tan claro lo que él dijo. Yo creo que él mismo, no sé si él lo... Porque creo que no se la leyó. Si fueran nuestros estudiantes, se hubieran colgado en el examen de comprobación de lectura, ¿no? Quizás le pasó un poco como lo que ocurrió con la fórmula, que él tenía unos bullets y los presenta, pero cuando trata de ir un poquito más allá, pues no pudo ir más allá de los bullets. Quizás eso es lo que ocurrió. Yo creo que él está apostando a estas conversaciones que él mencionó, que ha tenido con sectores privados, específicamente de la industria del cáñamo y del cannabis. Y le ve muchísima oportunidad de financiamiento a la universidad a raíz de los incentivos a esa industria. Y me parece, pensaría yo, o sea, la verdad es que estoy también agarrándolo por los pelos, pero me parece que tal vez esas son las conversaciones que él está tratando de establecer, pero que dentro del contexto de la pregunta que le estábamos haciendo, realmente resultó bien confuso porque parece, o sea, todos interpretamos el que él está incorporando dentro de esta transformación, que es otra de las palabras, ¿verdad?, de esta transformación que él quiere hacerle para el país, la cuarta transformación al país. Muchas transformaciones. Sí, quiere entonces incorporar estos elementos de financiamiento para la universidad con fondos privados, lo cual es una recomendación que se ha estado haciendo también. Él la ve también como la fuente de aportación patronal al retiro. O sea, él específicamente identificó que el ingreso de esta industria del cannabis podría ser la fuente de financiamiento para el retiro.
Sí, pero eso también demuestra que él no lo conoce identificó bien nuestro como un sistema de impuesto a la industria y no a la persona. Pero eso demuestra también que no conoce bien el sistema de retiro porque nos metió en el mismo paquete del retiro del país, de otros AELA sistemas, sí. de otros sistemas que están en quiebra, que él mismo en Isabela ha tenido que sacar dinero a pagarle, pues ahora tenemos que usar la industria del... Pero es que esa no es la situación del sistema de retiro de la UPR. Claro, yo coincido con eso, pero por otro lado, de todos los candidatos y las candidatas, quien único habló de un plan específico con respecto a cómo capitalizar el sistema de retiro fue él. Podemos diferir y podemos entender que lo está haciendo una confluencia de sistemas de retiro donde no debería haber esa confluencia, pero sí tiene un plan específico. Sí, pero Alexandra Lúgaro habló sobre la contratación y dijo que la contratación estaba vinculada directamente a nutrir el sistema de retiro. Sí lo dijo. Ese para nosotros ese es el primero, sí, ¿no? Porque en el caso de Lúgaro y Dalmau, ambos también mencionaron y establecieron claramente el vínculo con el presupuesto y el restablecer el presupuesto y las aportaciones patronales y el nutrir, ¿verdad? Alimentar ese fondo de retiro. Así que por otro lado, sí, no hay una propuesta adicional a esa, que es quizás lo que quiere decir Ángel, pero ese ha sido el problema. Al fin y al cabo, el retiro se alimenta con la aportación patronal, que se ha reducido por la reducción presupuestaria, por la aportación individual de los empleados, que también se ha reducido porque no están contratando, y el mercado de valores y el rendimiento de las acciones, que se ha ido relativamente bien. Y Eliezer Molina, ¿qué les pareció en esa parte de retiro? Porque a mí me dio la impresión como que no nos dijo nada de manera específica. Que tampoco entendía, o sea, gente, nosotros somos profesores, cuando los estudiantes dicen cosas que no dan pie con bolas porque no hicieron su trabajo, ¿no? Y yo creo que él no entendía bien cómo funciona el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Oye, que son muchas cosas que los candidatos tienen que atender, ¿no? Pero nosotros fuimos, el formato de esta actividad les permitió a ellos por 3 semanas tener una información en sus manos e informarse de lo que íbamos a hablar en la reunión, ¿no? En la entrevista. Sí, fue desconocimiento para mí. No. Estaba winging. Pero hay otro elemento. Yo creo que el argumento de él es que él tiene un modelo que va a resolver los problemas que él conoce y hasta los que no conoce. Todo. O sea, que es cuestión de... Porque él, para ser justos con su argumento, aunque yo no entiendo lo que él está proponiendo, pero como él lo justifica es crear una estructura organizativa diferente, no solo para la universidad, él lo propone para otros sectores también, porque los debates... Para todo el país. Y que entonces sean los mismos universitarios los que organicen, y entonces desde el gobierno... un poco, Agustín, tú, antes de comenzar, tú hablaste de la franquicia, ¿no? Un poco como un sistema de franquicia, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que esa es la mejor manera. Yo lo describo de otra manera, pero lo voy a describir como tú de franquicia, que él supervisa que se estén respetando hay unos controles desde Fortaleza, pero más allá de eso, pues él asigna el presupuesto y ustedes resuélvansela. Y entonces él piensa que eso va a ser la solución. Y yo creo... Que no es malo de por sí, ¿no? Eso no es malo de su faz. Sí, pero no logra proponer un modelo que pueda reunir y balancear la complejidad del sistema universitario. Claro. Ahí está la contraparte. Claro, y donde todo el peso recae sobre el Ejecutivo. Entonces, esa división de poderes, esas cosas que se pueden hacer desde legislatura y desde judicial, él no las considera porque todo es Ejecutivo. Y eso a mí me causa siempre desconfianza cuando todo el poder va a sobrecaer sobre el Ejecutivo y su oficina. Claro, pero como él es candidato independiente, no tiene un equipo para la legislatura, él tiene que hacer el planteamiento y esa es la impresión que me da cuando lo sigue insistiendo, no solamente en nuestro foro, sino en otros foros, que él lo puede hacer desde el Ejecutivo, porque de otra manera entonces no tiene ninguna salida, entonces él nos va a tratar de convencer que desde el Ejecutivo lo puede lograr. Pero no nos convence. Bueno, él hablaba una y otra vez con este esquema. El esquema cooperativo que él traía una y otra vez, a mí lo único que me cae, cuando regresaba a mi mente la idea, yo lo único que pensaba en los kibbutz de los israelitas de hace un siglo atrás, realmente. Los kibbutz eran buenos, pero o sea, son estructuras como que no entiendo cómo encajan en Puerto Rico con los problemas que tenemos nosotros ahora mismo. Yo pensaba en Robert Owen, el cooperativismo, ¿verdad? Ya del socialismo utópico inglés, pero
voy a nuevamente a traer a colación la honestidad del doctor César Vázquez, que fue el único que dijo que no se comprometía a la defensa del sistema de beneficios definidos porque él entiende que no hay chavos para eso. Los demás, lo hayan podido explicar o no, dijeron que sí. Pero él dijo que no. Que tú sigas diciendo que él es muy honesto y que nos parece fantástico. Es el abuelito honesto que él le hizo dice lo que no queremos escuchar. Con la reducción del costo de matrícula, ni con el proyecto de reforma universitaria, ni con salvaguardar el retiro. Ni con la negociación colectiva, eso no sabemos bien. Pero yo también pienso que ni siquiera es que no se compromete porque está en contra. Es que yo honestamente pienso que esto de la universidad, dentro de su proyecto, porque él entra a la candidatura a la gobernación, esto es secundario. Hay unos intereses particulares en términos ético-morales, religiosos, que por eso es que él está ahí. Y todo esto, como decía ahorita, son nuances que se le añade a algo que para él no es central. Son elementos periferales. De hecho, el único compromiso que hizo fue que si él era electo gobernador, eso de la perspectiva de género no va para ningún lado. Claro. Pero ese compromiso se escogota porque al final le decimos, bueno, y entonces, ¿cómo vas a lograr eso? Porque el currículo de la universidad y de la escuela no depende del ejecutivo, entonces vas a pasar órdenes ejecutivas o sea, vas a llegar a medidas extraordinarias y nos dicen, no, tienen autonomía. O sea, que ese compromiso tampoco. Y es parte de esa confiabilidad que dice José Raúl, que proponen unas cosas, pero ese pero siempre depende de algo más grande, igual que lo de Charlie Delgado. Todo depende de convencer a la Junta, pues entonces tu plan no va a funcionar. De hecho, algo para ir ya pasando al último tema de la negociación colectiva, me estuvo, a pesar de que yo tuve problemas técnicos cuando estábamos hablando de este tema con César Vázquez, el doctor César Vázquez, se me cortó la cámara cuando le preguntábamos si estaba de acuerdo o no con la negociación colectiva de los docentes, que él dijo, pero ¿qué les impide a ustedes hacerlo? Y me pareció más, la pregunta fue más como, no lo sé, que una pregunta retórica. Fue como que buscando información y me estuvo muy significativo, muy significativo. Sí, yo estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando se le explicó que ya era Ángel y María del Mar, y nos quedamos solos con él. Sí, cuando se le explicó, él dijo, yo no tendría problema. Claro. O sea, ese libro abierto, él fue un libro abierto. Pero de nuevo, fue interesante. Yo no tendría problemas, insisto en lo que mencionaba previamente de César Vázquez, es que no tengo problemas porque esto para mí es secundario. Porque todo esto que nosotros estamos hablando aquí es secundario. Yo no estoy en esta carrera por este asunto, yo estoy en esta carrera por el asunto. Fíjense que lo que él menciona y donde se tranca y donde se pone en buen español. Y donde dice que no quiere seguir hablando del tema. Porque se pone potrón. La perspectiva de género en las escuelas públicas. Ahí, ese es el asunto fundamental para él. Todo lo que él está haciendo, y yo le agradezco, y yo sé que ustedes le agradecen también la participación, porque es importante. Sí. Le agradecemos. Pero también yo podía ver en el lenguaje corporal que mencionaba Agustín antes que entráramos a empezar el programa de manera oficial. Esto no es trascendental para él. Sí. Es decir, no estoy ni a favor ni en contra, porque esto no me quita el sueño. Literalmente no le quita el sueño. Nos dijo que se quedó dormido leyendo el proyecto que le enviamos. Y siguiendo la metáfora de profesores y estudiantes, esta es la clase que a el estudiante no le importa y da igual la nota que vaya a sacar en el examen. Miren, así que, en cuanto a la negociación colectiva, quiero hacer una oposición. Porque si algo... Ahora podemos hablar de qué yo hubiese dicho, qué pregunta se me quedó en el aire. Fue la pregunta de continuidad a Charlie Delgado cuando él hablaba de legislar para la negociación colectiva. Si a lo que él se refería era a añadirnos, ¿verdad? A añadir la universidad al derecho a través de lo que rige la ley 45. Que eso sería problemático. Eso es parte de los debates que nosotros hemos tenido desde el punto de vista del movimiento sindical en Puerto Rico. Sin embargo, en el caso de Dalmau, él sí trajo el tema de la ley 45, presentó su oposición histórica no a la sindicación de los empleados públicos y del sector privado, sino a que se haga una ley de sindicación que le quita las armas a los unionados para que puedan ejercer sus derechos de manera eficiente. Así que esa oposición está interesante porque hasta dónde, nuevamente, yo sí, a favor del Día de las Madres, pero hasta dónde tú estás dispuesto a llevarlo. Y cómo tú estás dispuesto, ¿verdad?, a apoyarlo. Y debo decir que desde el punto de vista de la vida sindical,
a los que hemos visto en la calle junto a nosotros ha sido a compañeros de Movimiento de Historia Ciudadana y a compañeros y compañeras del PIB que han estado marchando, que han estado en las luchas. Eliezer también. Eliezer, Bueno, es verdad, lo añado. Yo coincido, José Raúl, pero yo pienso que Eliezer Molina, sí, yo lo he visto en la calle. Sí, lo corrijo, es cierto. Sin embargo, la posición con respecto a la universidad, esa visión cooperativista que mencionábamos previamente, no funciona. Es un elemento de contradicción con la posibilidad de la negociación colectiva. Es un elemento de contradicción que se le hizo difícil compaginarlo, porque se lo planteamos en la entrevista, y se le hizo muy difícil compaginarlo porque ideológicamente y filosóficamente son dos asuntos distintos. Sí. Y yo no estoy hablando aquí de las personas del partido, voy a hablar del partido como institución. Yo no recuerdo, y ustedes me dicen, quizás soy yo no recuerdo que el Partido Popular o el PNP como institución hayan participado de un proceso de huelga o una manifestación de algunos de los grupos organizados en la comunidad universitaria como partido para la defensa de los... Sí, bueno. Yo tengo un comentario. Sí. Termina, porque lo mío es otra cosa. Es que lo que me refiero es nuevamente, porque para mí aquí una cosa es lo que te dice, otra cosa es el elemento de la confianza. Sigo insistiendo en esto, ¿no? Y la confianza también. Al hecho hay un gran trecho. Claro, y hay una historia. Yo creo que también hay que mirar hacia atrás un poquito para ver, tú sabes, porque una cosa, a mí me está extraordinario. Yo no sé lo que hubiese dicho Pierluisi. Yo quiero pensar que él podría ser tan honesto como César Vázquez y decirnos, ¿verdad? Lo que ha sido... lo que ha representado, porque los quienes nos han negado el derecho a la sindicación de la APU y de los docentes han sido los populares y los PNP. Los populares. Fíjate, pero son los populares específicamente. La decisión del Tribunal Supremo le escribe Jaime Benito Fustel, que había sido comisionado reciente en Washington por el Partido Popular antes que lo nombraran salvo. Que ha sido la excusa, porque la decisión no los impedía, y ha sido una excusa a la que se han agarrado tanto las administraciones PNP como populares para no darnos ese derecho. Así que hay que tener en cuenta que el proyecto de la Universidad de Puerto Rico es un proyecto de los populares. Históricamente fue el proyecto de los populares, ¿no? Desde que lo mencionamos en una parte de la entrevista, y Jaime Benítez, y los populares tienen cuadros formados al interior de la Universidad de Puerto Rico, distintos a los PNP, y por eso son tan viscerales. Cuando llegan al poder en el gobierno, son bien viscerales con respecto a la universidad, porque no tienen cuadros al interior de la universidad. Los populares, el Partido Popular tiene cuadros formados al interior de la universidad. Pueden controlar espacios de la universidad sin tener que atacarla de manera visceral. Volviendo a esa pregunta que hiciste, que no sabes qué hubiera dicho Pierluisi, que quizás hubiera sido tan eso, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que esa es la diferencia entre Pierluisi y César Vázquez, que es un ala más conservadora, sin embargo, una nos da la cara y nos dice lo que piensan y se sienta a la mesa del diálogo, y otra no. Y yo creo que esto es parte de lo que define al PNP. Y por esa misma línea es que quisiera que diferenciáramos un poco las entrevistas de Alexandra y de Dalmau, porque todo el tiempo los hemos puesto así los dos juntos como si fueran una misma cosa, y yo creo que fueron dos entrevistas distintas. Los dos fueron excelentes, contestaron muchas de nuestras preguntas, y yo vi en Dalmau un lado fuerte en cuestiones, toda solución a problemas, Dalmau la va a hacer a través de legislación. Y fue su fuerte porque es abogado y porque eso es lo que ha hecho toda su vida. Y esa ha sido su experiencia. Claro. Sin embargo, en Alexandra, la parte de educación en Alexandra, yo le tengo que dar que se lo llevó a todos enredados, porque Lúgaro supo explicar cómo encaja todo el sistema de educación del país con la Universidad de Puerto Rico. Y eso a mí me gustó verlo, porque ese es su ala fuerte también. Y todas las estrategias que mencionó dentro de esa parte de la educación, ninguno de los otros candidatos pudo hablar sobre la educación. Y lo traigo porque es un punto importante para nosotros por ser la universidad. Una pregunta específica. Que tenemos que diferenciar los candidatos. Claro, pero desde el punto de vista de la confianza, un elemento bien fuerte que sí trae Dalmau, y eso es innegable, el que ve la entrevista lo ve, es que cuando se le hacían algunas de las preguntas de su postura, él decía, bueno, la prueba es que yo fui coautor o fui autor de tal proyecto de ley donde estoy adelantando esto, ya yo puse mi nombre, ya yo, la relación que ha tenido la APU, y eso yo creo que aquí hay que ser, ¿verdad?, claros y honestos y transparentes. Nosotros hemos tenido una relación de solidaridad desde la legislatura, de los representantes y senadores del PIB, y eso no es de ahora, ¿no? Que nos abren las puertas y suelen coincidir, suelen permitirnos que sus oficinas sean instrumentos para adelantar nuestra lucha en lo que concierne a ese espacio de lucha, ¿no? En particular.
O sea, que Claro, eso... José Raúl, Pero otros con los legisladores también. candidatos, No. con Dalmao y otras personas al interior del Partido Independentista particularmente. Pero no es menos cierto que en el trabajo sindical nosotros y nosotras hemos tenido contacto, por ejemplo, con Lourdes Ramos. Nosotros creamos el proyecto Ujú. 2572 Claro. de retiro y Claro. fue directamente con Lourdes Ramos. Es decir, Lourdes que Ramos no está corriendo para gobernadora. Yo no estoy analizando a No, no, Lourdes no. Ramos. Estoy hablando de Pero- Dalmau, que es el candidato a gobernador. Sí, pero También como tú corre- mencionas, No, ha habido... tú Hay, mencionas claro. nuestra relación con el Ah, PRI. sí, no, Bueno, porque es... Claro, ya importante entiendo la eso. aclaración. Yo no estoy diciendo que la APU sea pipiola. Yo lo que estoy No. diciendo es que en el caso... No lo es. y no lo es. Nosotros por eso tenemos si no, no habría ningún debate ni Eso habría esta trabajamos actividad. con el que quiera Eso- pensar Claro. lógicamente en claro, los asuntos que a nosotros Claro, nos claro. interesan. No, no, para mí Pero eso, aquí perdonen. muchos legisladores Debo hacer la piensan aclaración, pero para mí se atrevidamente. cae de la mata. Lo que estoy diciendo es que Dalmau como candidato, y entonces Dalmau como candidato, cuando se habla como legislador, ¿verdad? Y perdona, lo menciono porque cuando pienso en Dalmau en estos años y cuando yo estuve presidiendo la APU, pues estuvo él y estuvo así mismo estuvo compañero de Nismal, que los tiendo a unir, pero no debió haberlo hecho, lo lamento. Dalmau como candidato a gobernador, como legislador, ha sido un aliado de las posturas de la APU. Y eso yo creo que vale la pena mencionarlo porque es una realidad. Pero porque ha tenido el puesto, eso no se puede comparar con el otro lado que no han tenido esos puestos todavía. Pero a mí Esa me oportunidad. gusta pensar que la solución a los problemas del país va mucho más allá de las leyes, ¿no? Entonces, por eso me gustó escuchar a Alexandra con planes y proyectos concretos que encuentro que no necesariamente van a depender de leyes, pero que sí son unos empujes y eso me gustó, porque es que creo que tenemos también que diferenciar cada uno de los candidatos, ¿no? Dalmau y Lugaro no son lo mismo. Yo creo que sin estamos embargo, frente a... Lida, sí, después Agustín. Sí. Estamos frente a una multiplicidad de talentos, ¿verdad? Ujú. O sea, cada uno de ellos obviamente se enfoca en aquellas áreas que conoce y en aquellas áreas donde desde su perspectiva están rebotando y están respondiendo afirmativamente al mensaje que ellos entienden que nosotros queremos escuchar. Pero a mí me parece que en términos de elementos concretos, de elementos maduros, de posiciones que realmente tienen alguna posibilidad de incidir positivamente en la Universidad de Puerto Rico y protegerla, definitivamente hay unos que están muchísimo más adelante en esta carrera que otros, ¿verdad? Ujú. Y estamos muy claros en eso, que tanto Dalmau como Lugaro y tal vez en tercer lugar Charlie han logrado desarrollar unos elementos que tal vez tienen más positivos que negativos. Ujú. Aunque yo diferenciaría a Charlie, porque yo creo que Charlie lo ha desarrollado por los asesores que tiene, no por él mismo. Bueno, Entonces, pero es que yo pienso que eso es parte de... pero déjame terminar lo que estoy diciendo. Para mí es importante que el historial de la persona y que la persona que yo ponga como gobernadora de Puerto Rico o gobernador de Puerto Rico sepa lo que va a hacer y no se deba solamente a sus asesores, ¿no? Entonces, Bueno. yo no sé qué es lo que trae Charlie de él que nos ayudaría en el plan de la universidad, ¿no? A mí me parece totalmente inconsecuente, para mí, lo que traiga él de él, porque el trabajo de la gobernación no es el trabajo de una persona, es el trabajo que la asesoría que tiene, porque de la misma manera, de eso mismo podríamos hablar y vemos las posiciones como han cambiado de Alexandra Lugaro de 4 años, que había dicho que se debían cerrar recintos en la universidad, y esa posición la dejó bastante clara. A mí me pareció muy satisfactoria la contestación, pero ciertamente si hablo de la historia, tengo que decir, ella había dicho, sin hablar de las cosas que había dicho de los maestros, ¿verdad? Que había Sí, dicho pero que yo se estoy hablando de la cerraran- preparación de los candidatos. No es un problema grande en este país que ponemos a gente que no está preparada para ejercer esos cargos y tienen que estar contratando asesoría fuera. Nosotros queremos gente que pueda hacer el trabajo, la mayoría del trabajo ellos mismos. Sí, pero que nadie es usen los experto en asesores. todo pienso que el y trabajo unos de buenos la asesores Claro. es importante. Lo que pasa aquí es Sí, otro yo el estoy de asunto. acuerdo. Sí, aquí es otro el asunto. Es cuán comprometido tú estás con el análisis de tus asesores, ¿verdad? Correcto, Y correcto. cuánto tú entiendes eso, porque una cosa es que alguien te lo haga y otra cosa es que alguien te asesore. No, una cosa es que alguien te ponga el papelito frente, otra cosa es que tú entiendes y tú avalas y ese es el camino, porque fue un producto, un proceso de reflexión con los especialistas. O sea, que ahí nadie, ¿verdad? Yo no veo como Nadie es mérito experto a alguien en que todo, piense pero saberlo debe todo. ser experto en A mí bastante, me, Ahora- a mí, debe saber a mí, bastante. a mí me parece, yo creo que sí hay un elemento el trabajo del líder es definir la realidad, ¿no? Es decir, en esta dirección es que vamos.
y necesitas gente que te ayude en los temas en los que tú no eres perito, nadie es perito en todo. Yo sí vi en estos 3 candidatos, en Dalmau, en Lúgaro y en Charlie Delgado, que desde su experiencia, de lo que sí saben, ofrecían alternativas. Por ejemplo, Charlie Delgado sí habló, él es un alcalde, entonces él habló de que los recintos incidieran en la región en la que están trabajando y que los alcaldes de esa zona se apoyaran en los recintos. Es una visión de alcalde, ¿no? Es parte de su experiencia. Ese es su fuerte, Yo entiendo que en este caso sí ese es su fuerte. Dalmau, como ustedes señalaron, el marco que usa, el marco legislativo, porque ese es su trabajo. Y Alexandra, a mí me parece que tenía o planteó buenos conceptos, una visión conceptual de cómo debe ser el país, de cómo encajan las cosas, que a mí me parecía que era buena, lo articulaba bien. A mí no me causó, ¿cómo es? Es un asunto de prejuicio mío. El prejuicio mío es que a mí me gusta la gente que además de los conceptos te puede dar el siguiente paso y decir más o menos cómo es que tú vas a ejecutar eso, cómo tú lo implementas, a quién tú se lo asignas y cómo tú mides si hay progreso o no hay progreso. Y en ese sentido a mí me pareció, y vuelvo al asunto de citar las cifras y de explicarte programas y legislaciones, etcétera, a mí me gustó la manera en que Dalmau presentaba cómo va a ejecutar su visión, y un poco también Charlie Delgado me pareció que era capaz de plantear cosas específicas, aunque en términos de conceptos me parece que nosotros en APU estamos más cerca de los conceptos que presentó Lugar. Sí, miren, tenemos que ya ir acercándonos a la conclusión, y yo creo que una buena forma de concluirlo sería, sin querer coartar a nadie que quiera seguir, ¿verdad? Trayendo un poquito más de carne, pero yo creo que podríamos ir presentando, terminando en una nota positiva, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son las aportaciones de este proceso organizado por la APU? ¿Verdad? Bueno, yo creo que fue que no solamente en la disposición, sino en las conversaciones que tuvimos con ellos, yo creo que la APU en este esfuerzo, que fue un esfuerzo grande de 2 meses de preparación, logró poner a la universidad como un tema central de estas elecciones. Y yo creo que eso lo hicimos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y logramos ponerlo como un tema central. Y sea quien gane las elecciones, hubo un diálogo ahí fuerte. Incluso la persona que no vino sabe que eso le va a costar, porque es un elemento importante para cómo la gente va a votar en noviembre. Salimos fortalecidos. Lida. Sí. No, a mí me parece que definitivamente estoy de acuerdo con María del Mar. Me parece que esta iniciativa fue importante, que esta iniciativa nos ayuda a entender, ¿verdad? Le da la oportunidad a cada uno de los candidatos y candidatas a presentar a la universidad y a cómo incide en el proyecto de país. Y realmente mi mayor deseo es que estas entrevistas trasciendan a la comunidad universitaria específicamente, y les ayude a todos los habitantes de este bendito país a identificar dónde está su universidad, dónde está su posición y su potencial de desarrollo económico, cultural y educativo en este país, y les ayude a tomar unas decisiones claras en estas próximas elecciones. Sí. Agustín. Precisamente este tipo de actividad lo que hace que yo me siento orgulloso de ser miembro de la APU. O sea, yo creo que la actividad cívica más importante que uno hace en la gestión política es enfrentar a los candidatos, de preguntarle qué es lo que tú vas a hacer, por qué razón tú quieres que yo vote por ti. O sea, ¿qué tú me ofreces a mí como ciudadano? ¿Qué tú me ofreces a mí? ¿Qué ofreces a nuestra sociedad, en esta sociedad en la que yo vivo? Esa gestión ciudadana en el espacio nuestro, ¿no? En el espacio que escogimos en esta ocasión, que es el espacio de la universidad, yo creo que hicimos una labor buena, una aportación.
Y me alegra mucho haber participado de esto, y la gente no ve el trabajo, ¿verdad? Porque, bueno, tú ves las entrevistas y ves esta actividad, pero todo el trabajo de fondo anterior, el enmarcado de la actividad, los debates internos, a qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué no vamos a hacer, preguntar, ¿no? y no... Uno se divierte mucho. Y no puedes hacer esa pregunta. Tú sabes, esas cosas son interesantes y son formativas también, ¿no? Es muy universitaria la actividad. Yo me siento muy satisfecho con lo que hemos realizado. Pues, yo entiendo que a veces uno en la carrera se fija tanto en la meta y se olvida que la carrera es bien importante. En estos casos la carrera es quizás hasta más importante que el resultado de estas elecciones. Yo creo que poder traer unos temas en específico de los cuales hablar, el choque de ideas, que no es tan solo con respecto a lo que dicen los candidatos y la candidata en cuanto a esos temas, también se ha dado un choque de ideas entre nosotros y nosotras mismas aquí, en este grupo que tenemos visiones diversas de la sociedad y aún así, ¿verdad? Bajo esta sombrilla tan hermosa que nosotros, ¿verdad? En la que creemos que es nuestro sindicato docente, la APU, pues podemos conciliar algunas diferencias y sobre todo caminar juntas hacia el norte nuestro, ¿verdad? Que es la defensa de una universidad pública accesible. Y yo creo que eso se adelantó un poquito más a través de este proceso. Yo les quiero dar las gracias a ustedes, me siento bien contento de haber participado y que me hayan dado la oportunidad de ser parte de este proyecto. Ángel, tú como presidente concluye, tíralo ahí. Mira, gracias José Raúl, me parece bien importante que cuando uno está dando unas batallas como la que llevamos dando en la APU por muchos años, pero hablo específicamente de los últimos años, la fuerza de la razón no es suficiente para convencer a la gente que puede estar tomando una decisión en algún momento. Si la fuerza de la razón fuera suficiente, la universidad no estaría en crisis, porque la comunidad universitaria, lo hemos estado diciendo y estamos convencidas y convencidos de que hemos tenido la razón. Lo que quiere decir que además de la fuerza de la razón, necesitamos la fuerza del convencimiento colectivo para empujar las ideas de la razón. Desde esa perspectiva, nos encontramos como comunidad universitaria y se encuentra el país también en distintas instancias en procesos de ir construyendo nuevos pactos sociales. Es decir, después de la crisis, ¿cómo vamos a vivir juntos? ¿Cómo van a ser los elementos? ¿Cómo vamos a atender a los sectores más vulnerables? ¿Cómo vamos a atender a los sectores subalternos? Nosotras y nosotros desde la universidad intentamos hablar desde ese espacio. Este debate o este foro que nosotros hemos creado y la importancia que ha ido adquiriendo, que tiene la universidad en la narrativa pública desde los políticos, ejemplifica que algo bueno hemos estado haciendo desde esa perspectiva, que se sientan en la obligación de contestarnos las preguntas, por excepción de Pedro Pierluisi, que se sientan en la obligación, quiere decir que en la medida en que nosotros hemos ido empujando, tanto en la discusión deliberativa en un salón con nuestros estudiantes, como en una estación de radio, como en el programa Apúntalo, como en la calle en un piquete, quiere decir que estamos incidiendo y quiere decir que este es el trabajo que vamos a seguir haciendo, porque son frutos que vamos a ir recogiendo y que estamos viendo que tienen algún tipo de resultado. Es importante que se nos siga sumando la gente, tanto a la organización como a los proyectos que tenemos, porque en esa construcción de un nuevo pacto social, si no logramos eso, entonces la otra parte que nos quiere eliminar, digo como institución, no a Ángel Rodríguez, o a Lida, o a María del Mar, o a Agustín, como institución que sirve los mejores intereses de sectores particulares, entonces no lo vamos a lograr. Yo creo que vamos por buen camino. Le agradezco a ti por el programa, le agradezco a las compañeras y al compañero Agustín, porque esto es uno de los momentos que más orgullo a mí me ha dado de ser presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Me da mucho ánimo en el medio de periodos tan problemáticos como es este asunto de la pandemia. Es como un respiro este proyecto de voto universitario. Gracias, José Raúl, y gracias a las compañeras y al compañero Agustín. Gracias a ustedes y amigos de Apúntalo, gracias por habernos escuchado, gracias por haber participado de este programa. Pueden poner sus comentarios. Si es la primera vez que escuchan un programa de Apúntalo aquí por YouTube, suscríbanse al canal, denle un like, que siempre es bien recibido, y sus comentarios son todos leídos y en la medida de lo posible contestados. Así que muchas gracias y será hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.